y para mí. Así que ya ponga toda su atención a este lugar, con todo su corazón. Vamos a colocar, mire, ahí está la primera diapositiva. Dice así: es para ti. Es una persona que está agarrando un auricular. Probablemente muchos no lo conozcan, ahí los de la generación nativos digitales tal vez no lo conozcan, ¿no? Pero el resto creo que todos lo conocemos. Es un auricular de teléfono. Es para ti la llamada de Dios. Y para que podamos entrar, digamos, más a los términos que nosotros conocemos actualmente, imagínense que usted está en la ducha. Si son jóvenes, están en la casa de los papás. Si somos adultos, hoy estamos casados, estamos en la ducha y suena el celular con ese sonido que tú conoces, que es tu tono, ¿no es cierto? Sabes que es tu celular y suena insistentemente, porque tú pues te estás duchando y puedes dejar que suene y pues te volverá a llamar. Pero suena y suena y suena, y ya sea tu papá, tu mamá, o ya sea tu cónyuge, la persona que está ahí, agarra el celular y te dice por tu nombre, te están llamando, y tú dices: ¿quién es? ¿Quién es? Ahí está. Y te dice: Jesús. Es Dios. Se parece un sueño, ¿no? Imagínate un sueño. Es Dios que te está llamando. Y tienes dos opciones: aceptas o rechazas la llamada. Aceptas o rechazas la llamada de Dios. O dices: me estoy bañando. O dices: estoy desnudo. O dices, pones alguna excusa cualquiera que sea. O sales al encuentro, o sales a escuchar el mensaje que Dios quiere darte en ese instante, en ese momento de tu vida. Hoy vamos a hablar de la llamada de Dios, porque Dios tiene un mensaje específico en diferentes etapas de nuestra vida, y es un mensaje claro que está registrado en las páginas de la Biblia. Ese mensaje Dios quiere que tú lo sepas con claridad. No es un mensaje ambiguo. Cuando Dios llama, no llama solo para decirte cómo estás, digamos, ¿no? Aunque Dios siempre quiere charlar con nosotros y saber cómo estamos, saber nuestro corazón y aquello. Pero en determinadas etapas de nuestra vida, Dios tiene un llamado con una instrucción específica. Es como cuando llama el gerente de tu institución. El presidente te llama, no te va a llamar para preguntarte cómo está el clima ahí, digamos, no te va a llamar para darte una instrucción. Y Dios también tiene una instrucción clara para nosotros. Segunda Timoteo capítulo 1, vamos a ver cómo es el llamado del Señor. Versículo 9, dice la palabra: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? El llamamiento del Señor es un llamamiento santo. Santo significa diferente a cualquier otro llamamiento, diferente a cualquier otro que se le quiera parecer. No hay algo que se le parezca al llamado de Dios. Al decir un llamamiento santo, es un llamamiento puro, es un llamamiento que no tiene ninguna contaminación, está lleno de luz, lleno de verdad. Ese es el llamamiento de Dios. No conforme a nuestras obras. Ahí nos dice algo importante, que el llamamiento de Dios no depende de lo que yo haga, o cuán bueno sea, o cuántas cosas ya sepa hacer, o hasta dónde yo haya llegado. No significa que yo haya reunido los requisitos para que Dios me llame. No conforme a obras, dice, a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Una palabra clave en el llamado de Dios es que Dios tiene siempre un propósito para el mensaje que quiere darte. Aunque no lo entendamos, el propósito es de Él, es suyo, es un Dios soberano, y así nos llama según ese propósito, y a ese propósito le agrega la gracia. La gracia es el regalo inmerecido. La gracia es la dádiva, el don perfecto de Dios. La dádiva es la gracia es que Dios te da lo que tú y yo no tenemos. Amén. Lo que tú y yo no podemos alcanzar,
Dios te dice: aquí está. Como cuando el niño quiere alcanzar una manzana que está a 2 metros en el árbol y no puede, y viene su papá y baja la manzana y se la da al niño, y el niño come la jugosa y deliciosa manzana o el fruto de ese árbol. De igual manera, lo que nosotros no podemos alcanzar, Dios, según su propósito y según su gracia, te lo hace alcanzar. Qué hermoso, ¿verdad? La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, desde la eternidad. Siguiente: ¿qué requiere de nosotros la llamada o el llamado de Dios? Haga un clic, por favor. Requiere tantas cosas. Mire, requiere obediencia, requiere entrega, requiere confianza, dependencia de Dios, requiere fe, requiere humildad de parte de sus hijos e hijas, requiere paciencia y perseverancia. El llamado de Dios, al ser un llamado diferente, es un llamado que en la persona que lo recibe va a evaluar y va a probar lo que hay en su corazón. Y Dios no nos va a llamar a algo que no podamos hacer. Recordemos a Moisés cuando Dios lo estaba llamando y Moisés tenía miedo. Estaba delante de una zarza y Moisés decía: yo soy tartamudo, manda a otro, Señor, yo te has equivocado. Era a otro el llamado. Tú vas a ir y tú les vas a decir, y yo voy a hacer tu boca a través de tu hermano Aarón. Y cuando Dios nos llama, Dios nos equipa. Cuando Dios nos llama, Él sabe, Él no se equivoca. No le puedes decir: ¿a mí? O sea, ¿por qué yo, Señor? Habiendo tantos más capos, más preparados, mejores que yo. Y Dios dice: a ti te he llamado por tu nombre, porque yo te conozco. Porque no es cuánto tú sepas o cuánto tú puedas, es cuánto tú ames y cuánto tú creas que yo soy el que hace la obra. Así que todas estas cosas graves que tenemos que, para cada llamado que hay en nuestras vidas, ejercitar: obediencia, entrega, confianza, dependencia, fe, humildad, paciencia, perseverancia. Primer llamado: somos llamados a la vida. Por eso estamos aquí todos sentados respirando. Algunos niños, otros prejuveniles, adolescentes, como podríamos decir, los jóvenes, adultos mayores, en cualquier etapa de la vida. Un día hemos sido llamados a la vida. El día en que el óvulo fue fertilizado y hubo la concepción y fuimos llamados a la vida. Y ese momento también hay lucha muchas veces. Y a veces los papás dicen: no es el momento. ¿Qué vamos a hacer con un hijo más, con una hija más? Y a veces nos ponemos en conflicto. A veces es algo, wow, maravilloso, lo estábamos esperando, o a veces no. Pero independientemente de cuál sea las circunstancias en las cuales nos llega la noticia de una nueva vida que está viniendo a este mundo, el llamado es de Dios. El dador de la vida es Dios. Amén. Y nosotros no podemos atentar contra la vida humana. Muchas veces hay abortos espontáneos, sí, que se dan por diferentes motivos, consecuencias que se arrastran del pasado. Finalmente el pecado y la maldad que está reinando en el planeta Tierra. Pero la voluntad de Dios es que si Él hizo engendrar, también haga nacer. Leamos un poco la palabra. Jeremías capítulo 1 verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios ya conoce aún antes de que haya la concepción. Imagínense eso. Antes, aquellos jóvenes que se van a casar aquí a unos años, Dios ya conoce a tus hijos, si es que Él no viene antes. Amén. Dios ya los conoce. Dios ya sabe que se van a llamar. Imagínense, es así el amor de nuestro Padre glorioso.
Ese es su conocimiento. Isaías capítulo 66 verso 9. Pregunta el Señor: ¿yo que hago dar a luz no haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo que hago engendrar impediré el nacimiento? Dice tu Dios. No es su voluntad. No es su voluntad. Si Él hace engendrar, si Él da la vida, también que haya nacimiento. Y si en algún momento llegase a existir, como en el caso de mi esposa, por ejemplo, ella tuvo un fracaso, como se le llama, ¿no?, en uno de los embarazos, pues amén, gloria a Dios. Tal vez son cosas que hemos arrastrado, son situaciones, consecuencias de nuestras vidas y de nuestras acciones o de nuestros antepasados, no lo sé, pero no ha estado en nuestra voluntad eso. El Señor lo permitió, gloria sea al Señor. Pero nosotros nunca atentemos contra la vida, porque la vida es don de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Está clarísimo. Isaías 66 verso 9, ya hemos leído eso. Siguiente llamado. ¿Cuál es el siguiente llamado? Somos llamados ahora a seguirle. Hemos sido llamados a vivir, a respirar, a estar aquí todos, ¿sí? Y un día también hemos sido llamados a seguir a Jesús. Jesucristo un día estaba igual caminando por la playa cuando estaba comenzando su ministerio y llamaba a los que serían sus 12 discípulos, a Pedro, a Andrés, a Juan, no lo sé, a todos iba llamando y ellos iban detrás de Jesús. Un día también el Señor nos ha llamado a la vida de fe, al nacimiento espiritual, a la nueva vida, ¿verdad? Ese es el segundo gran llamado. Apocalipsis capítulo 3 verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un día hemos tenido la dicha, hermanos amados, de escuchar la voz de Dios. Si alguien a la medianoche llama a tu puerta, ¿te vas a quedar en casa, en cama? Tal vez a la primera puedes decir, tal vez se han equivocado, tal vez es un borrachín que está molestando y lo dejes. Pero si insiste, Dios insiste todos los días de nuestra vida en nuestro corazón. Lo hemos podido recibir cuando teníamos 10, 15 años y hemos retrasado tal vez eso y lo hemos recibido al Señor en nuestra adultez. Pero Dios siguió insistiendo con el amor que le caracteriza. Al que venciere a todos esos obstáculos de dudas, de incredulidad y todo aquello, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, dice el Señor Jesucristo, y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Entonces, para escuchar el llamado a la fe hay que vencer. ¿A qué? A las fortalezas mentales, al qué dirán mis amigos, mi familia. Hay que vencer, ¿sí o no? El camino del Señor es para valientes, no es para cobardes. Y hay que vencer. Y el que vence tiene premio, tiene grande galardón. Primera Pedro capítulo 2 verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, dice Pedro, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El día de la visitación es cuando Dios viene a nuestras casas. Puede ser por una enfermedad, por un dolor. Generalmente es así. Generalmente venimos al Señor por un sufrimiento. Pero si no es así, gloria a Dios. En mi caso, yo glorifico al Señor porque en mi vida, antes de conocer al Señor, no tenía, digamos, algo como una gran enfermedad, o estaba muriéndome, o estaba con una depresión. No, tenía una vida tranquila. Pero nada podía compararse con lo que yo podía sentir estando en la presencia del Señor. Amén. Solamente Dios puede llenar el gran vacío que Él mismo ha puesto en nuestros corazones. Entonces el día de la visitación es cuando uno escucha la voz del Señor y toma la decisión, si sí
o si no. Hebreos capítulo 3 versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. En el desierto ellos estaban a las puertas de la tierra prometida. Habían caminado unos meses o unos días, no lo sé, unas semanas, para llegar a las puertas de la tierra prometida. Tenían la promesa de Dios de que iban a recibir leche y miel en esa tierra. Dios les dijo: es ahora. Pero ellos dijeron: no, hay gigantes en esa tierra, es muy difícil, no vamos a poder. Dios a través de Josué y de Caleb les dijo: no podremos, porque Dios está con nosotros. Ellos dijeron no. Tentaron a Dios en el llamado y tuvieron que vagar en el desierto 40 años hasta morir en el desierto. Por eso, si oyes hoy su voz, a cualquier persona que me está escuchando a través de las redes sociales, que no conoce aún al Señor, si hoy Dios te está hablando, hoy, no mañana, ábrele tu corazón para que Él entre a tu vida y nazcas de nuevo a la vida espiritual. ¿Pueden dar un aplauso al Señor? Amén. Los que son nacidos de nuevo, aplaudan a Dios. Aplaudan a Dios, porque es motivo para celebrar. Una vida que se arrepiente es gozo en el cielo. Imagínense, qué maravilloso. Según 1 Timoteo capítulo 2 verso 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pongas esto en su mente: Dios quiere que todos sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Dios no va a decir: a ver, este lo he creado, este que se vaya al infierno, este que venga conmigo. No, Dios quiere que todos sean salvos. Pero Dios nos ha dado el libre albedrío, la voluntad, para que nosotros tomemos la decisión de aceptar o no aceptar la llamada de Dios, y comer y cenar con Él. Hemos visto, somos llamados a la vida, somos llamados a seguirle, y el siguiente llamado, ¿cuál es? Somos llamados a servirle. No solamente a creer en Él, sino también ahora a trabajar para Él, a esforzarnos para Él, a utilizar los dones y talentos que Él mismo nos ha regalado para servirle a Él y servir a nuestro prójimo. Ahí tenemos a Jesucristo, que les dio el ejemplo, se ciñó los lomos, dice, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Ellos dijeron: no, Señor. Y Jesús les dijo: no, si alguno quiere ser entre ustedes el mayor, será el servidor de todos. Juan capítulo 21 versículo 16. Pedro le pregunta a Jesús, o más bien Jesús le dice, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le pregunta Jesús a Pedro: ¿me amas? Por segunda vez en esta ocasión. Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Le dice: si tú me amas, tienes que amar lo que yo amo. Si tú amas a Jesús, tienes que amar lo que Jesús ama. Y Jesús ama a sus ovejas. Jesús ama a sus hijos y a sus hijas. Si tú amas a Jesús, tienes que amar a tu prójimo. Y tienes que servir a tu prójimo. Y tienes que cuidar de tu prójimo. Y tienes que orar por tu prójimo. Por eso el Señor nos dio 5 ministerios, principalmente: pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, en diferente orden, pero son 5. Y no solamente esos 5 ministerios, sino que hay también diferentes servicios: presidir, repartir con liberalidad. Hay diferentes formas de que nosotros podemos, con el amor de Dios, edificar la iglesia del Señor. Eso es lo que quiere. Dios quiere que la iglesia crezca. Dios quiere que la iglesia sea edificada, para que cada vez más la iglesia se parezca a su maestro.
Malaquías, capítulo 3, verso 16. Último libro de la Biblia dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Verso 17. Mire qué precioso dice Dios: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El padre quiere que su hijo le sirva. El padre ama a su hijo, sí, da todo por su hijo. Y cuando el papá, usted póngase en el lugar, le dice al hijo: hijo, por favor, necesito que hagas esto por mí. Y el hijo dice: no puedo, no, es muy temprano, mucho frío, no. Dile a mi hermano, dile a mi hermana. ¿No es un dolor en el corazón? Sí. Pues Dios quiere que su hijo y su hija le sirva. Amén. Vamos a servirle con todo el corazón. ¿Puede dar un aplauso al Señor por eso? Amén. Es hermoso servirle con alegría de corazón. Eso es lo que quiere nuestro Padre, que aceptemos el llamado y no lo rechacemos cuando Dios dice: sírveme. ¿Cómo le puedo servir a Dios? Hay tantas formas de hacerlo. En tu casa, compartiendo la palabra, desde tu familia o con los vecinos o con un grupo celular, ayudando al necesitado, dando lo que era tu almuerzo, dándole a otra persona por amor a Dios, dando un consejo, en el secreto, doblando rodillas por esa persona que sabes que está necesitando de una ayuda urgente. Hay tantas formas de servirle al Señor. Amén. Solamente que hay que escuchar el llamado: quiero que me sirvas, quiero que hagas esto por mí. Sí, Señor, lo haré, lo haré. Entonces, dice el verso 18, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Mire, hay una diferenciación: el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea que el que justo es el que le sirve a Dios. El malo es el que no le sirve. El que, habiendo sido lavado, perdonado, no es agradecido con Dios y no vuelve para servirle, sino dice: has sido sanado, gracias, y te olvidaste. Eso es malo. Pero justo es servir a Dios. Amén. Eso es lo justo, y eso es lo que tenemos que hacer. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Diciendo ahí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Es la respuesta que tenemos que dar al llamado al servicio. Hemos visto ya 3 llamados: el llamado a la vida, aquí estamos; el llamado a la nueva vida, o el llamado a seguirle. Hemos dicho: sí, Señor, entra en mi corazón. El tercer llamado, el llamado a servirle. ¿Cuántos estamos sirviendo? Tal vez en algún servicio congregacional, muchos estamos aquí. Yo testifico que gracias al servicio congregacional que he podido ejercer casi desde que me he convertido, el Señor me ha hecho crecer. ¿Sí? Me ha hecho crecer en todo. ¿Por qué? Porque Él me dio ese talento, ese don de la música, del canto, y desde ese momento servirle al Señor me ha hecho crecer. Los que tenemos la oportunidad de servirle en servicios congregacionales, aprovechen esa oportunidad. Y si no tienes esa oportunidad de servirle congregacionalmente, hay miles de altares allá afuera para servirle al Señor. Una roca a la vez. Cuando tú aportas, cuando tú das tu diezmo, le estás sirviendo al Señor, porque eso es utilizado para sus propósitos.
Cuando venimos aquí a limpiar en células los días sábados para que los santos del Señor nos congreguemos el día domingo, le estás sirviendo al Señor. Cuando estás preparando ese rico desayuno para los niños, le estás sirviendo al Señor. Y en tu casa, cuando barres y ordenas con una sonrisa en los labios, esperando que tus hijos, que tu esposa, que tu esposo venga, estás sirviendo al Señor. Amén. Así que vamos a servirle al Señor con alegría. ¿Puede dar un aplauso al Señor? Así vamos a servirle. 3 llamados. Cuarto llamado. Mire aquí en la profundidad. Somos llamados a amarle. Porque los afanes de la vida y los diferentes servicios que tenemos a veces desvían nuestra mirada en los afanes, en las actividades, en las acciones para nuestro Dios, en vez de enfocarnos en el Dios para el cual estamos haciendo esas acciones. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que te enfoques en amarle. Él quiere abrazarte cada día. Así como esa foto, Jesús quiere tenerte en sus brazos y llorar contigo cuando tú lloras. Él quiere decirte que te ama. Él quiere decirte que te conoce y aún así te ama y que no se va a cansar de ti. Él no se va a rendir. Él va a seguir contigo porque Él te engendró y hasta las canas te llevaré, dice el Señor. Amén. Nosotros somos los que desechamos. Nosotros somos los que decimos: este ya no sirve, no hay salida, no hay remedio para él. Y el Señor dice: yo soy el que cree, y yo soporto hasta las canas. Soportaré. Mientras hay vida, hay esperanza. Somos llamados a amarle. Mateo 22: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Número 1, prioridad. Y cuando decimos prioridad, significa que no hay nada más allá de eso. No hay nada más importante que amar a Dios. Por eso nos reunimos aquí, por amor a Dios. Por eso damos devocionales, por amor a Dios. Y el amor es algo que da sin esperar recibir, ¿verdad? Dios quiere que hagamos lo mismo con nuestro prójimo. Porque aun cuando nosotros nos rebelemos contra Dios, su amor sigue presente. Y su amor nos levanta y nos enamora más. ¿Puede dar un aplauso al amor de Dios? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, dijo Jesús. 1 Corintios 1:8: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Comunión es una unión de 2 cosas. Común, unión. O sea, es una unión. Y podemos decir que la comunión con Cristo es una unión total, intimidad plena. Somos llamados a tener comunión íntima con Jesucristo. Somos llamados a estar constantemente pegados al pecho de Jesús, escuchando su corazón. Si lloramos, lloremos en sus brazos. Si nos caemos, caigámonos a sus pies. Amén. Dios nos levantará. Si nosotros reconocemos que hay tantos pecados todavía en nuestra vida, amémosle tanto para decir: Señor, mi orgullo no está antes que mi amor por ti. Agacho la cabeza y te pido perdón. El que ama, perdona. Y Dios que te ama, te va a perdonar. Amén. Te va a perdonar.
Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados a ser santos es llamados a ser apartados para Dios. Tú eres diferente al mundo, hermano. Un ADN diferente corre por tus venas. Es el ADN de Dios. Amén. Tú eres llamado a la santidad. Eso es amar a Dios. Y Dios no te va a compartir con nadie. Dios te quiere para Él. Y Dios va a perseverar contigo para que tú y yo le escuchemos y nos enamoremos cada día más de Él. Todos estos llamados son aquellos que están registrados en la Biblia y que tienen tu nombre en el dispositivo. Si tú vas a escuchar o no vas a escuchar esa llamada, si tú vas a aceptar o vas a rechazar esa llamada, pero son llamados para todos nosotros. No podemos decir que este llamado no es para mí, es solamente para los pastores y los líderes, que ellos le amen así tan fanáticamente como dicen en el mundo. No, Dios llama a sus hijos e hijas sin excepción alguna a que le amemos. Den un aplauso al Señor por eso. Todos estos llamados son para ti. Todos estos llamados son para ti. Siguiente llamado. Somos llamados a prepararnos para las bodas. Sí. Ya tenía yo que casarme y un momento nos vimos a los ojos con mi novia ese momento y dijimos: faltan 3 meses. No, comenzamos a prepararnos. ¿No es cierto? 3 meses es muy poco cuando hablamos de matrimonio, ¿verdad? Depende. Pero es así. Dios nos advierte a tiempo. Es el momento para prepararse. Las bodas se acercan. ¿Las bodas con quién? Con Jesucristo, el Cordero. Las bodas con el Cordero. ¿Quién se va a casar con Jesucristo? La iglesia del Señor, que somos todos nosotros. Amén. Den un aplauso por eso al Señor. Aleluya. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El día de nuestro encuentro con Él, cuando la iglesia subirá, cuando la iglesia se encontrará con Jesús, con la misma certeza y fe con la cual te digo, Jesucristo ha venido a este mundo y ha dividido la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Con esa misma certeza te digo, Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Y un día desapareceremos de esta tierra y nos encontraremos con nuestro Señor en el aire, en las nubes, a su nombre, a su gloria. Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Eso se irá un día, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa se habrá preparado. Es profético, está escrito en la Biblia. Entonces tú decides, o te alineas o no te alineas, pero está escrito que su esposa se ha preparado. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué es el lino fino? El lino fino es las acciones justas de los santos. Acciones, no deseos, no intenciones, no intentos, acciones. Y las acciones son acciones de fe. Amén. La fe es sucedida
por acciones. Si tú dices que tienes fe en algo, acto seguido es ponerlo en práctica. Eso es. Efesios capítulo 2 verso 10. Porque somos hechura suya. Lea conmigo lo que está en letra de color. 2, 3. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya sabe las buenas obras de cada día para nosotros. ¿Cuál puede ser? Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú has preparado de antemano para el día de hoy? Levántate temprano y ponme a mí en primer lugar. Ora, arrodíllate, busca mi rostro, perdona, llama a la persona que te ha ofendido. Tú toma la iniciativa. Estoy poniendo ejemplos, lo que podría decirnos el Espíritu Santo. Y las cosas singulares que Dios tiene para cada uno, solo Él puede decirnos con su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y para terminar, el último llamado: seremos llamados a su presencia. Todos seremos llamados a su presencia. Levanten la mano en este lugar los que respiran. Por favor, ¿alguien respira aquí? A ver, haga el ejercicio de respirar. Qué rico, gracias Señor por el aire. Todos, ¿verdad? O sea, todos vivimos, en otras palabras. Pues la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 9 versículo 5: porque los que viven saben, ¿qué cosa? Que van a morir. Todos los que viven tienen que saber una cosa: que un día van a morir, que un día vamos a morir. Ya sea que venga el Señor antes y seamos transformados, o ya sea que pasen unos años en esta tierra y por X, Y o Z motivos, cualquiera que sea el motivo, vamos a morir, porque estamos vivos. Y el que vive sabe que va a morir un día. Mateo 25. Que ese día, hermanos amados, escuchemos estas palabras. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios no ha dicho: ok, este ha muerto, a ver, veremos qué campito le podemos hacer en el reino. No, no es un Dios que improvisa. Dios es un Dios de perfección. Dios ha preparado un reino para ti y para mí, y lo ha hecho con excelencia, con el mejor material, con la mejor gloria. Amén. Está ahí preparado para ti. Venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Siguiente. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Son acciones, son cosas que nosotros debemos hacer. La fe viene acompañada con acciones. Hermano, hermana, ponte a pensar qué es lo que quiere Dios que tú y yo cambiemos en nuestras vidas, hagamos en nuestras vidas, decidamos en nuestras vidas. Verso 36: estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Eso nos dirá el Señor. Siguiente, por favor. Creo que es la última. Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces ya para terminar, recordemos qué requiere Dios de nosotros: obediencia, entrega, confianza, dependencia, fe, humildad, paciencia y perseverancia. Señor, que estas virtudes reposen en nuestro corazón, para que cada vez que tú nos llames a algo, Señor, con tu palabra podamos darte la prioridad que tú mereces. No importa lo que yo esté haciendo,
debo atender esa llamada. Debo atender esa llamada. No importa la hora, no importa lo que exija, lo que requiera de inversión en mi vida. Debo atender el llamado de Dios. Siguiente, por favor. Es para ti. Póngase de pie. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por hablarnos acerca de tus llamados a nuestra vida. Te damos gracias porque hasta hoy, hasta este día, hemos escuchado uno o varios llamados, Señor, y hemos atendido. Que los llamados que vengan específicos tuyos no sean rechazados por mi negligencia. Dios mío, te ruego, Señor, dame el valor, dame la fe, dame un corazón sensible para escuchar tu voz. Quiero escuchar tu dulce voz